Estamos en la redacción pensando cuál iba a ser el próximo tema. ¿Se nos ha ocurrido algo? ¿Sabrías diferenciar un chamán acupunturista, osteópata, de un verdadero fisioterapeuta formado y educado universitariamente? Quédate, que además queremos esta vez crear polémica. Esto es Pase de Guardia. Bienvenido. Hoy se unen en este canal la belleza física, la inteligencia emocional, la gran capacidad profesional. Tenemos un invitado especial, Javier Rábago. Javier Rábago nos va a contar quién es y tenemos la esperanza de que cuando él se haga famoso nos arrastre a nosotros a la fama. Es mejor conocido en las redes sociales como Fisio con Javi. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, pues muchas gracias por contar conmigo aquí en el podcast. Está todo fenomenal. La verdad es que estoy motivado porque me ha gustado mucho el comienzo un poco de todo esto y cómo lo estáis llevando y todos los podcasts que estáis haciendo son súper interesantes. Así que yo invito a todo el mundo que pinche bien en el link, que seguro que se engancha. Aquí abajo, me gusta, ya comenzó y se hizo, ya se le nota lo de las redes. Javi, pues, preséntate, di qué haces, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues mi nombre es Javier Rábago, soy fisioterapeuta, soy graduado en fisioterapia, soy graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Y bueno, todo comenzó pues en 2013, cuando pues esa pasión que yo tenía por el deporte se mezcló con las ganas de poder llevar a esos deportistas a su más alto nivel, de poder recuperar una lesión a través del ejercicio en esas fases un poquito más avanzadas. En aquella época, claro, pues yo no tenía en mente hacer fisioterapia, por tanto, pues mis herramientas iban un poquito más vinculadas a lo que es todo el trabajo activo, ¿no? Más adelante, con el paso del tiempo, pues en una escapada barra formación que hicimos en Estados Unidos, en Boston, pues me di cuenta de que la fisioterapia era algo que yo creo que era muy importante en mi vida. Entonces intenté ya matricularme lo antes posible, ya empezaba casi el proceso ese, date prisa que si no entras en el año. Entonces pues empecé fisioterapia, me encantó la carrera en sí. Luego cuando terminé pues le apliqué mucho más la fisioterapia a todas esas etapas más iniciales de una lesión, a todo ese aspecto relacionado con la terapia manual, el razonamiento clínico, que la otra carrera pues no te lo daba. Entonces pues yo creo que esa mezcla que generé ha sido una mezcla muy buena. Y te pregunto dos preguntas. La primera, a veces las personas hablan, creo que de forma indistinta, de rehabilitador, fisioterapeuta, preparador físico, personal trainer, o es mi sensación, ¿no? Que a veces la gente creo que usa los términos un poco indistinto. ¿Eso cómo lo llevas? ¿O es una percepción errónea de mi parte? Yo creo que tienes razón. O sea, creo que se está utilizando de manera un poco indiferente el término rehabilitador, fisioterapeuta, preparador, en el sentido de que la fisioterapia en sí lo que abarca es todo ese proceso lesional, digamos, de alguna manera diagnosticado por un profesional, especialista, médico, en el caso que sea pues una lesión traumatológica, traumatólogo, por una lesión neurológica, pues neurólogo, lógicamente, con su informe correspondiente, para que el fisioterapeuta tenga todo sobre la mesa y pueda pues tratar la lesión con un protocolo y metodología adecuada, ¿no? Es decir, yo creo que al final el especialista médico es importante en nuestra profesión y hay que diferenciarlo bien. El médico rehabilitador también tiene una función muy importante. Cuando un paciente está en el hospital y se le protocoliza un tratamiento, una persona con una estenosis de canal, por ejemplo, que tiene que rehabilitar en el hospital, pues hombre, yo creo que el traumatólogo, rehabilitador y fisioterapia son figuras diferentes, pero que tienen que conectarse muy bien y funcionar de manera pues de manera correcta, ¿no? Luego, la preparación física, entiendo que la preparación física es a dónde queremos llegar con una persona a nivel deportivo, a nivel de ejercicio. Si es una preparación física destinada, por ejemplo, a unas pruebas como unas oposiciones de un bombero, de un policía nacional,
Pues, hombre, está claro que ahí el preparador físico es importante, ¿no? Esa persona tiene que saltar X longitud, tiene que correr X metros a tal tiempo. Entonces, yo creo que se requiere de una serie de fases y una estructura clara para poder preparar bien a esa persona y llegar a los objetivos. No obstante, luego también está la figura del entrenador personal. ¿Qué es un entrenador personal? Bueno, el preparador físico también puede ser un entrenador personal, ¿no? Si se da todo de manera muy individualizada, también podría ser un término muy bien utilizado ahí, pero el entrenador personal entiendo que tiene más que ver con todo ese perfil salud, persona típica de 50, 60 años, han detectado hipertensión, la diabetes, que si me han dicho que tengo que ponerme a hacer ejercicio ya porque estoy por encima de mi peso, vamos a entrenarlo, vamos a intentar buscar esa prescripción a través del ejercicio físico para mejorar su estado de salud. Entiendo que ese es un concepto que ahora se está utilizando mucho, ¿no? Como el de entrenador personal a ese tipo de pacientes, ese tipo de perfiles. Entonces, yo creo que sí que es necesario, o deberíamos de verlo así, que cada rol, cada profesional tiene un rol y tiene que diferenciarse bien. ¿Cómo lo harías tú ahora? El que nos esté escuchando, que digas tú, un fisio se diferencia de un rehabilitador por esto y un rehabilitador de un trauma por esto. La diferencia fundamental es que un médico rehabilitador es médico. Y O sea, dirías que tú como fisio no puedes hacer diagnósticos. creo que tengo mis limitaciones como fisioterapeuta a nivel diagnóstico, por supuesto, a nivel de prescripción de medicamentos, a nivel de... Quizá no tanto a nivel de protocolización de una recuperación como podría ser un ligamento cruzado anterior desde el momento en el que esa persona se opera, se interviene, pero sí a lo mejor a nivel protocolo hospitalario o esa conexión que tiene el rehabilitador con el traumatólogo en un hospital que creo que es más trascendente quizá que la que podemos tener nosotros en un centro privado, porque básicamente la figura del médico rehabilitador no existe. Existirá en algún centro, pero vamos, te lo cuento con los de una mano. O sea, hay más trauma fisio en un centro privado que trauma rehabilitador fisio en un centro público. Entonces, Quería unir esa respuesta que tú estabas diciendo con lo que hablábamos antes de tu trayectoria personal y profesional, porque tu padre es traumatólogo. efectivamente. Entiendo que eso te ha influido también, y además de que te gustaba y que eres una persona muy deportista, imagino que ya entre que tu padre es traumatólogo se unió todo eso. Y fue, yo creo que el punto culmen para mí, es decir, me quiero no solo dedicar a la fisioterapia, sino encima a la lesión traumatológica, ¿no? Que es lo que más me gusta. De hecho, para mí la rodilla es una estructura que me apasiona. Y dentro de lo que es la rodilla, la lesión del ligamento cruzado anterior, asociada muchas veces pues, a esos problemas meniscales que tiene ese tipo de lesiones. Para mí es mi nicho, es como mi niño, el ligamento cruzado anterior. ¿Y haces equipo con tu padre? Sí, por supuesto. Yo a día de hoy le sigo preguntando mis inquietudes, mis dudas al final mi padre pues tiene cerca de 60 años y la experiencia que él pueda tener a lo mejor a nivel de diagnóstico, razonamiento clínico, de cuidado que aquí puede haber más, cuidado que aquí no, hay que derivar a lo mejor, eso te ayuda mucho también a tener los pies de plomo en la profesión de la fisioterapia y creo que para mí eso es una ventaja que no se paga con dinero. Tú llega un momento en el que, bueno, tú te vas a Boston, te formas, haces equipo con tu padre y ¿cuándo decides dónde ejercer? ¿O cómo toma Javier el camino de me voy a un hospital o me voy a una privada o monto un centro o... Bueno, siempre ha estado en mi cabeza, siempre ha estado el tema hospital, ¿eh? Siempre he tenido en mente un poco lo de las oposiciones, porque me parecía algo interesante, atractivo, el trabajar en un hospital, la cantidad de lesiones y variedad de lesiones que pueda haber en un hospital público, pues lógicamente es muy atractivo siempre, ¿no? Pero es verdad que si yo, teniendo en cuenta que yo tenía la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues donde había mucho ejercicio, donde hay prescripción del ejercicio, donde hay un poco esa parte relacionada con la readaptación, yo creo que el ámbito privado era más interesante en este sentido, porque para mi gusto, me puedo equivocar en lo que estoy diciendo, si en algún hospital se hace que me lo digan, pero yo creo que en el hospital todavía el tema de la readaptación de una lesión no está en auge. Ojalá lo esté pronto y que esa fase se pueda ver enseguida allí y que mucha gente que no se puede permitir un centro privado durante tantos meses como puede ser una lesión del ligamento cruzado anterior, pues pueda llegar y pueda seguir el proceso allí, ¿verdad? Pero
Pero sí que es cierto que bueno, pues la parte esta de readaptación es yo creo que algo muy esencial a la hora de... Sí, que supongo que además te da a ti una satisfacción personal muy importante. Sí, sí, sin duda. Al final, esa mezcla entre lo que es la parte fisioterápica pura, más luego esa fase más avanzada con la readaptación, creo que es algo importante, algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que conseguir sí o sí en todos los ámbitos y en todos los centros, ¿no? ¿Qué se suele abordar en la fisioterapia de hospital? La fisioterapia de hospital, pues mira, sobre todo hablando de esta figura del médico rehabilitador, está claro que ahí el médico rehabilitador es el que se encarga un poco también de establecer un protocolo de actuación con cada paciente. Entonces el fisioterapeuta es verdad pues que tiene digamos que está más guiado por ese protocolo, ¿no? Los protocolos son muy buenos en ciertos aspectos porque te dan una seguridad de los pasos que tienes que seguir con los pacientes, independientemente de la evolución que tenga uno u otro, que luego es la que Sí, que ajustando se parámetros, personaliza. ¿no? Eso es. Pero en principio lo que hablamos, que hay mucha figura del rehabilitador, figura de trauma, la conexión y la comunicación que pueda haber, yo creo que puede ser bastante... Pero la figura del readaptador, perdón, del rehabilitador es importante en un hospital, por los protocolos que te exige un hospital público. El traumatólogo tiene que estar ahí también, por si acaso hay que hacer una reevaluación o hay que derivar otra vez de nuevo, este paciente no evoluciona bien, lo que sea. Y luego el fisioterapeuta, que es el que tiene que ejecutar el protocolo de rehabilitación. En un hospital yo creo que es así, me puedo equivocar en lo que estoy diciendo, pero en la mayor parte de los casos está así establecido y sin embargo, en un centro privado pues es diferente. Tú tienes como fisioterapeuta que organizar un poco más ese protocolo, que atender un poco más a ese paciente, sus particularidades, cómo evoluciona, cómo no evoluciona. Tú eres el encargado de decirle, oye, creo que tienes que volver otra vez al especialista médico a que te reevalúe porque esto no acaba de ir bien. Entonces, al final estás un poco más de manera independiente, digamos. El fisioterapeuta hace una función un poco más autónoma en ese sentido, ¿no? En el ámbito privado. Pero bueno, en la pública siempre hay más gente, hay más especialidades y eso ayuda muchas veces a que se haga un equipo transdisciplinar muy importante, ¿no? Pero hoy en día hay muchos centros privados que tienen traumatólogos ya prácticamente ahí de manera muy, muy regular y se puede hacer esa transdisciplinaridad sin ningún problema. Yo creo que eso a ti te da un plus, bueno, que tú has tenido la fortuna de que tu padre es traumatólogo y eso a ti como profesional también te da un añadido, ¿no? En comparación con otras personas que por el motivo que sea, o sea, no digo que porque un fisio no tenga su padre sea traumatólogo, Pues claro. No, sea está menos, claro, pero vamos, está claro. definitivamente un añadido Sí, porque sí. te da un bagaje, una suma, unas ideas que con el paso de los años lo vas incluyendo en la mochila de conocimientos. Hace una especie de esponja, entonces haces como una especie de baúl de cosas que te cuentan a nivel de experiencia con un paciente o razonamiento, que al final eso lo vas metiendo mucho, lo vas interiorizando mucho y luego pues sin darte cuenta de repente te viene ese caso y dices, aquí es donde hay que estar. O ya se me ha encendido la luz de que me acuerdo que... Entonces, digamos que es como, lógicamente, esto es una ventaja para mí y yo lo tengo que dejar claro que al final es como un profesor continuo que yo tengo de apoyo, ¿no? No te voy a decir que esté continuamente consultándole cosas porque ya llevo bastantes años trabajando, ¿no? Pero al principio era parte esencial, lógicamente, claro. Cuando te abres a lo que es el mundo de la fisio, pues tienes siempre que tener el bastón de guía. Ya sabes que yo en cada capítulo siempre lanzo mi dardito a la sanidad, a la pública, ya lo sabes. No va a ser menos en este capítulo. Entonces, sobre todo también preguntar un poco en lo que, ya esto es desde el desconocimiento, que a lo mejor hay un protocolo que lo hace y lo desconozco, ¿no? Un paciente con un ictus, por ejemplo, ¿no? Se le da durante la estancia en el hospital recibe un tratamiento, entiendo, ya no sé si es rehabilitador o de fisio o ambas, para que la movilidad pues intente que no pierda lo máximo o que vaya recuperando, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando a esa paciente se le da el alta, el seguimiento que se le hace a nivel domiciliario, ¿ahí el fisio del hospital tiene algún tipo de papel? ¿Hacen visitas a domicilio o hay algún tipo de consorcio con clínicas privadas? Te pregunto desde el desconocimiento, que no lo sé. Yo tengo los pacientes que vemos, sobre todo en la clínica, en Seriem en este caso, pues los neurológicos vienen por su cuenta al centro, ellos pagan sus sesiones de fisioterapia
Son sesiones pues enfocadas un poco a trabajar con esa espasticidad típica de una persona con ictus, esas dificultades luego muchas veces en el equilibrio, en la marcha, pues todo eso se trabaja ahí en esa parte. Pero es verdad que también pues hay asociaciones encargadas de poder seguir trabajando con ellos de manera un poquito más complementaria. Entonces yo creo que entre una cosa y otra, yo creo que es lo que estoy viendo que se está tomando como elección principal en los pacientes con enfermedades neurológicas, en este caso, o en ese. Yo, ahí en la unidad de cuidados intensivos, es cierto, mira, hay un grupo de fisios allí que son espectaculares, dos en particular, bueno, no voy a decir nombre porque no sé si puedo nombrarlas aquí, que son buenísimas y sobre todo dedicadas a esa, ¿no? Al paciente crítico. Pero es cierto también, o es mi impresión, yo cuando les veo trabajar en el hospital, a veces me da la sensación de que son ellas 2, 3, 4, 5. El equipo de fisio que hay en el hospital definitivamente no da abasto. No da abasto para la cantidad de pacientes neurológicos, paciente anciano, paciente traumatológico, paciente obstétrico, paciente urológico que necesitan de la ayuda del fisio. Y yo creo que hacen un trabajo increíble para el poco tiempo que tienen, porque al final el trabajo de fisio es un trabajo instrumental, manual, de dedicación y de paciencia. Tú no vas a mover una rodilla o una pelvis o una postura más o menos rápido porque tengas que avanzar, no, tú haces las cosas en el tiempo que tienes que hacerlas. Y yo creo que no da. Por eso, porque siempre nos gusta ver aquí un poco de cosilla, vamos a dejar caer tangencialmente una idea aquí. A ver, Pero no nos vamos a complicar mucho. Pero la idea, espérate, antes de que la suelte, te voy a quitar un pelito que me está poniendo nervioso, lo tienes aquí, ahí está. o sea, la idea va más o menos así. A lo mejor me salen las mismas palabras que en otro vídeo. Venga. Lo voy a decir así con drama, viendo la cámara. Venga. A lo mejor, para las condiciones que actualmente se viven en el sistema sanitario, si no son las peores, tampoco son las mejores, pero son optimizables, hay ciertos recursos que actualmente se destinan para subvencionar ciertos tipos de cirugías que quizá puedan destinarse a reforzar, por ejemplo, entre otras tantas cosas de contratos, ratios de enfermería y demás cosas que hemos comentado, a mejorar la plantilla de fisioterapeuta o en su defecto acordar ciertos consorcios para mejorar aún el flujo de pacientes una vez que cumplen el alta después de un ictus, porque sabemos, y los estudios lo demuestran, cuanto más pronto se comience la rehabilitación, mejores son los outcomes o los resultados. Correcto. Lo dejo así como cada quien lo interprete como le dé la gana. Claro, es que ocurre igual en salud mental, que ya hablaremos en un próximo capítulo con compañeros de psicología y psiquiatría. No hay psicólogos que sean capaces de abordar toda la cantidad de pacientes que tienen que ver en la pública. O sea, los PIR, las plazas que hay son mínimas y las consultas son cada meses, 4, 5, 6 meses. Entonces, claro, ¿qué valoración le hace Mapping? Pues es una tristeza que siga ocurriendo eso, porque el equipo de fisioterapeutas, pues lógicamente no tiene que estar masificado ni sobredimensionado, no estoy diciendo eso, pero creo que sí que debería de haber más profesionales enfocados en la fisioterapia en el servicio público, no solo por lo importante que es inmediatamente casi después de una intervención quirúrgica, en traumatología, enfermedades cardiorrespiratorias. En la fisioterapia respiratoria hoy en día se ha demostrado que es importantísima en la rehabilitación cardíaca. ¿Por qué no metemos a más profesionales a trabajar? ¿Y por qué no ahorramos costes al sistema? Porque si no son Costes, realmente. Sí, son costes indirectos. Está en la cama en un hospital una semana, pero puede irse en 5 días. ¿Por qué no? O sea, quiero decir, ¿cuántos? ¿Por qué no abaratamos un poco la...? Yo he estado en algunos centros donde el fisio, sobre todo en el proceso de destete de la ventilación mecánica, llega con total autonomía, se establece un plan y él pasa y maneja el respirador como cualquiera de nosotros y plan, estamos en fase de winning y no sé qué, y toca y ejercicio y tal, y eso a ti te avanza, disminuye la carga asistencial, disminuye los tiempos de estancia hospitalaria, los tiempos de estaciones de cuidados intensivos, mejora la etc, etc. Quería preguntarte, así como habíamos hablado antes de esa idea y esas líneas borradas que tiene la gente entre preparador físico, fisio, rehabilitador y demás, creo, o también es una percepción que aunque es la mayor parte de trabajo, también lo entiendo, la gente tiene muy asociada o prácticamente encasillado a los fisios
únicamente al tema traumatológico, pero los fisios van mucho más allá de la patología traumatológica, Sí, que yo sé que es lo que más te gusta y sobre todo el tema rodilla, como has dicho, sí. pero ¿qué es lo que hacen los fisios más allá de la parte traumatológica? Tienen un campo grandísimo de actuación. Un fisioterapeuta, bueno, fisioterapia suelo pélvico, ámbito ginecológico, genitourinario, fisioterapia traumatológica, por supuesto, fisioterapia neurológica, fisioterapia cardiorrespiratoria, fisioterapia en la tercera edad, personas pues que personas mayores, pacientes frágiles, ¿no? Con una densidad mineral ósea muy reducida, con una masa muscular pues prácticamente perdida, sarcopenia, que eso es al final la muerte muscular silenciosa, que no lo tenemos en cuenta, pero una persona mayor no solo vale con que camine, sino tiene que hacer el trabajo de fuerza, adaptado lógicamente a su situación, pero es que es imprescindible. Y eso lo hace un fisioterapeuta, pero de una manera con bastante calidad, ¿no? A domicilio, el típico paciente que no se puede desplazar porque tiene la movilidad un poco reducida, pues, que no tiene quien le lleve a su centro o no tiene recursos económicos, pues hay fisioterapia a domicilio que se encarga de realizar ese tipo de tratamientos. Y es una pasada las mejoras en las personas mayores que hay con la fisioterapia a través del ejercicio terapéutico. Sobre todo en una comunidad autónoma, bueno, en España en general, y sobre todo Castilla y León, que es de las provincias del mundo con una media de edad más alta, que hay una población anciana, pero bueno, en relativas buenas condiciones y que pudiera mejorar aún más. Tú, aunque esa no es tu rama, por ejemplo, bueno, antes de decir, ¿cómo se llama tu clínica? Aprovecha ya que estás aquí. Bueno, Tu cámara de las 10 que hay es la 1, la de allí. A ver, la gente cree que esto es un podcast a lo mejor así como de bajo presupuesto. Te trae cámaras, ayuda equipo de trabajo inmenso, que agradecemos 3 camarógrafos, 4 cámaras, gente de iluminación, el editor, tal. Vamos a ver. Bueno, la clínica Serien Center hace 4 años se abrió. Serien Center. Serien Center. Tiene Instagram. Tiene Instagram. @Serien Center. Serien Center. Y se abrió hace 4 años y pico y 3 o 4 meses más o menos a través de mi padre, traumatología, y otros socios que están en el ámbito de la educación y en el ámbito de la preparación física y la fisioterapia. Y bueno, la verdad que era un tema que me llamaba mucho la atención, el tema del ámbito privado, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces yo decidí también un poco dar ese paso si fuera posible de entrar en esa parte, en ese equipo que la verdad que había gente pues muy interesante para trabajar y con la que poder, digamos, pues enriquecerte un poquito más a nivel profesional. Y bueno, pues tuve la oportunidad de poder entrar en el equipo de Seriem y a día de hoy estoy allí trabajando. Y hago la función de fisioterapia, hago la función de entrenador y hago la función de redactador. Pero bueno, si tuviera que, digamos, demarcarme por algo, diría que la fisioterapia y la redactación sería lo suyo, lo que más me llena, lo que más me interesa, ¿no? Y bueno, la verdad que es un proyecto chulísimo, porque allí trabajamos y llevamos todas esas cosas, vemos a gente de todos los tipos, lesiones, pues la verdad que también hemos tenido la suerte de ver bastantes, rodillas cada vez más. Hay mucho deporte base aquí en Salamanca. Avi nos está diciendo que qué bueno que la gente esté rompiéndose las rodillas. No es lo que quiere decir, porque sabemos cómo funciona el internet. A ver, no la rompáis, no la rompáis. Pero si os la rompéis, aquí, @Serien Center. Eso es. Y bueno, la verdad que estoy ahora mismo pues, en una fase también estoy en una fase un poco ahora de cambios, porque también recientemente soy profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. Soy docente en la asignatura de Anatomía 1 y Anatomía 2. Y la verdad que estoy ilusionadísimo. Es una oportunidad y una experiencia muy, muy chula. Y bueno, lógicamente, pues es otro ámbito que te hace también pues tener que estudiar, que investigar, que si, bueno, pues tengo en mente hacer esa tesis, ¿verdad? Y
y aprender a investigar, aprender a publicar bien, correctamente, cómo se debe de llevar un proceso de investigación. Tengo esa curiosidad también, ¿no? Entrar en ese mundo docente y de investigación es algo que últimamente me está picando mucho la curiosidad. Creo que todo lo que dices habla muy bien de ti, en el sentido de que si yo voy a ir a un fisio, que ya dijimos que además estás en conexión con el mundo de la traumatología, que trabaja en su propio centro y que además se dedica a la docencia, y esos son unos bastiones bastante fuertes como para una carta de presentación. Mi abuela decía, el que no lo sabe explicar, no lo sabe. Vamos a comenzar por ahí. Ya, bueno, y ya si el fisio, el profesor de anatomía 1 y 2, pues ni te cuento. Y esto es una forma de que los que nos escuchan lo vean de primera mano, en alguna red social tuya, por ejemplo. Actualmente tengo una red social que la he creado hace un par de meses, no más, que se llama Fisio con Javi, @fisioconjavi. Vamos, más sencillo imposible. Editor. Equipo de editores. Y bueno, ahí en el logo que hice para la red social, para la cuenta de Instagram, es bueno, JR, Javier Rábago, ¿no? Pero en esa tengo ahí la forma de la rodilla, que es una forma, bueno, de dar a entender que lógicamente es algo que es lo que me apasiona, ¿no? Y bueno, pues mi idea es publicar contenido de calidad, de intentar hacer ver a la gente cómo es la fisioterapia de este tipo de lesiones y de otras muchas. No me voy a cerrar en banda tampoco, pero es verdad, claro, ya es algo que me llama mucho la atención, me gusta y me apasiona, ¿no? Pero vamos a ver cómo voy organizando contenidos, porque todavía me queda mucho. Estoy en una fase muy madura de la cuenta, está un poco en creación, como que dice, o sea, está ahí, pero lógicamente hay que darle mucha más forma y hay que crecer en ese sentido, ¿no? Divulgar a nivel fisioterápico, a nivel de readaptación. También tengo un apartado, un link donde pues he abierto la opción de que alguien en cualquier parte de España, si me ve y cree que puede encajar un poco en mi forma de trabajar, pues que pueda hacer la fisioterapia y la readaptación y la fisioterapia online conmigo a través de una primera videollamada donde intercambiamos la primera toma de contacto, la primera información que tengamos, si es posible llevarlo vía online, lógicamente. Si no es posible, pues no, pero bueno, es una cosa que también le quiero dedicar y quiero ver si es factible, ¿no? Yo creo que es también un proyecto que tengo ahí en mente que puede estar bien, muy interesante. Lo otro, Javi, que queríamos hablar contigo, al final vamos también a hablar del teletrabajo, entre comillas, lo de la telefisioterapia. Pero el perfil de paciente que va allí, por ejemplo, siguiendo con los temas no traumatológicos, las mujeres a nivel de preparto y posparto, ¿qué les puedes contar? Porque yo creo que no todas, a lo mejor cada vez más hay más conciencia, pero ¿cómo va esa preparación al parto y el control posparto? Bueno, con respecto a los oficios. El tema de la fisioterapia del suelo pélvico es importantísimo. En una mujer, ya de base, pues cuando con ese embarazo, pues tiene que pensar que eso es una agresión grande, ¿no?, al suelo pélvico y yo creo que tiene que prepararse para ello. Ahora, hoy en día, hay muchos profesionales que se dedican de manera casi específica y exclusiva a eso, al suelo pélvico, a la fisioterapia del suelo pélvico, y hay unas herramientas y una instrumentación amplísima para poder trabajar de manera bastante eficiente, ¿no? Luego, la parte de la preparación al parto no solo lleva ese estudio del suelo pélvico, de si activa bien el transverso profundo del abdomen, si tiene un buen tono muscular, si tiene fuerza a nivel del recto anterior del abdomen, estoy diciendo algo un poco a grosso modo, sino que tiene que ir un poquito más, tiene que ser un ámbito también un poco transdisciplinar, que esa persona, pues junto a eso, haga su ejercicio físico bien pautado, sabiendo que pues, está embarazada, que tiene pues que tener cuidado en ciertas posturas, que en ciertos momentos de impacto. Bueno, pues también hay que tener especial cuidado en ciertas cosas para trabajar con ese tipo de pacientes. Pero ahí no queda la cosa, sino que luego también está el posparto. Una vez que ya se ha dado a luz, ahí también hay que trabajar. Sí, un suelo pélvico que quedó laxo. A lo mejor ha quedado dañado, pues no, ha podido ser una cesárea, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, también es importante. Al final no deja de ser mucho tiempo donde ha habido, pues... Entiendo que hay cabida también en el trabajo del suelo pélvico para, sobre todo las mujeres mayores. También,
también. Ahora el tema de la incontinencia urinaria, ¿no? Por ejemplo, pues es importante. Es importante abarcarlo también a través de la fisioterapia. Había ahora que además es profesor de anatomía, yo creo que si me pusieran ahora mismo una diapositiva de músculos del suelo pélvico, inserciones y orígenes, ¿sabes? Orígenes, yo No. iría un poco justo. Un poquito verde ahí, ¿eh? Esto podríamos hacer un día de reto, nos ponemos unas láminas del néter aquí. Y dura el episodio 5 minutos. No pasa nada. Yo cuando toque tronco o lo que sea, pues te vienes y aprendes. Que no. Y ya, bueno, hablábamos de la patología obstétrica del suelo pélvico femenino y la parte urológica también, ¿no? En el hombre no sé si se trabaja más, se trabaja menos. Yo creo que más a través de lo que es el ejercicio, ¿no? Así un poco más en general. O sea, el ganar fuerza en la zona central, en el core, el ganar fuerza a nivel cadena anterior, cadena posterior. Yo creo que va más enfocado un poco en ese sentido. Quizá no es un campo que ahora mismo esté muy rodado, el tema urológico. Yo conozco Serien, que vamos a dejar aquí foto y enlace y todo. Yo conozco Serien de primera mano, buen cliente. Esto, Javi no está aquí, esto no es ninguna especie de publicidad paga, ni mucho menos. Y he visto de primera mano cómo ustedes trabajan y demás, y me sorprendió para bien y mucho que vi muchísima cantidad de gente joven, que como fue mi caso, yendo a trabajar a nivel muscular y a trabajar a nivel de fuerza, pero de forma analítica, controlada, programada, y de forma individual, que fue lo que a mí más me gustó, de cara a prevenir lesiones, porque es lo que hablábamos antes, así como creo que mucha idea del el fisio es traumatológico, el fisio es lo mismo que rehabilitador, también es el fisio, está cuando me lesiono, cuando me duele el cuello, cuando me golpeo, cuando me caigo, y creo que va mucho más allá. Yo creo que contar con un centro, por ejemplo, como el que tú tienes, que incluye todo un abordaje de diferentes puntos de vista, el ir a entrenar ya de base te garantiza, creo que con bases sólidas, el evitar lesiones, el saber cómo entrenar incluso cuando lo hagas por tu cuenta, ¿no? Es importantísimo el generar una independencia al usuario y una autonomía. Y muchas veces que tenemos un poco pues, diferentes tipos de perfiles y pacientes. Está el perfil paciente que viene por primera vez a fisioterapia, típico dolor cervical, un dolor inespecífico, no tiene por qué estar asociado a ninguna lesión en concreto, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor es una persona pues, que adopta posturas muy mantenidas en su trabajo porque está con un ordenador, hombros muy adelantados, cabeza muy anteriorizada, y eso genera también pues, una atrofia muscular en la zona cervical, en la zona del cuello, genera mucha inestabilidad también en la columna cervical. Pues bueno, pues nosotros al final como fisioterapeutas tenemos que saber que la terapia manual tiene un techo, y un techo que está pues muy abajo. Entonces, una vez ya superada esa línea de tratamiento, tenemos que pensar que el tratamiento tiene que ser lo activo con esa persona, ¿no? Se me ocurren muchas formas de trabajar con una persona de estas características. Te he puesto el ejemplo del típico dolor cervical. Yo creo que todos conocemos a alguien que dice, tengo el cuello hecho polvo, tengo que ir al fisio. Vale. Tengo la espalda hecha polvo, tengo que ir al fisio. Realmente no hay una lesión estructural importantísima, ¿no? Pero es verdad que todo ese mantenimiento de posturas en su trabajo, horas y horas, que no se cambia, que no se restaura, que encima es un perfil que no descansa bien, que no hace ejercicio físico, que no, pues es un caldo de cultivo que hay que tratar desde el activo, no solo a través de la fisioterapia pura y dura, a través de terapia manual, como quien dice, sino a través también un poquito de esa terapia activa, ¿no? Esa parte activa. Ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza, empujes, tracciones, ejercicios que conlleven pues isometrías, simplemente hecho mantener tensión en el tiempo y ser capaz de que esa musculatura pues tenga una mayor tolerancia a las cargas, a sus posturas del día a día. Al final yo creo que es una forma de ver eso como entrenamiento, pero también como un proceso de recuperación de un paciente con dolor asociado a su trabajo, por ejemplo, ¿no? Luego están perfiles, pacientes que vienen, que tienen un objetivo que es mantenerse pues, más saludables, ganar masa muscular, ganar fuerza. Es que estoy muchas horas sentado, trabajo en un banco, ¿no? Estoy muchas horas sentado, no encuentro el momento para poder hacer ejercicio. Nosotros al final hacemos todo de manera muy individualizada. Eso le da una calidad al proceso altísima. Cuando tú trabajas en grupos donde hay mucha gente, está muy bien porque al final estás haciendo ejercicio físico y te estás moviendo, y eso hay que
digamos que también hay que resaltarlo, que es un hábito importante, independientemente de lo que yo estoy diciendo ahora, de que tenga más calidad el trabajo individual, pero realmente ahí se pierde algo, pues bueno, toda esa atención a eslabones débiles de una persona, el que sea capaz de que ese feedback continuo de cuidado que aquí realmente no es interesante meterte hacia esa flexión de cadera, hacia esa rotación de cadera, hacia ese tipo de ejercicio no es tan interesante para ti porque tienes este problema a nivel estructural. Entonces creo que el trabajo individual le da mucha calidad al proceso. Si tú, aunque acabas de nombrar la individualización de toda la terapia, si tuvieras que decir ahora una recomendación general, da igual, da igual quién te esté escuchando, ¿vale? Imagínate que lanzas un mensaje general como una pauta de ejercicios mínimos, que como en esos ejercicios puedes llegar a asegurar que un porcentaje de esas lesiones típicas, como tú me nombrabas, ¿no? El dolor de cuello o dolor de espalda, se pudieran evitar. Un mínimo. Yo trabajaría con los patrones básicos de movimiento del cuerpo humano. Son dominantes de rodilla, todo que todo el mundo hacemos sentadillas sin darnos cuenta. Cuando nos sentamos en una silla y cuando subimos para arriba, ¿no? Pues una silla todos tenemos en casa para poder trabajar. Todos tenemos una alfombra seguro en casa o una esterilla y podemos ponernos una toalla aquí en la nuca para estar cómodos y podemos hacer un puente de glúteo. Aprender a activar el glúteo. Hay mucha gente que le cuesta activar el glúteo. Claro que bobada, el glúteo mayor, el glúteo medio. O sea, hay una inhibición del glúteo por estar tanto tiempo sentados en mucha parte de la población que es una, de verdad, a mí me llama mucho la atención, por lo menos, ¿no? Y creo que al final nuestro estilo de vida nos está condicionando a que cada vez nos atrofiemos más pronto a nivel muscular, que perdamos masa muscular mucho más temprano. Ya a partir de los 30 años prácticamente ves a personas que no tienen prácticamente, porque no lo entrenan, no tienen masa muscular y no tienen fuerza, no tienen capacidad cardiorrespiratoria. A mí eso me llama mucho la atención. Gente tan joven estemos viendo ese tipo de aspectos. Entonces, según lo que hablábamos antes, Alberto, de los patrones básicos de movimiento, yo creo que es importante entender que un dominante de rodilla, una sentadilla, una extensión de cadera en suelo, el típico puente de glúteo, hablamos del glúteo, tan importante activarlo y saber activarlo. Un ejercicio con unas gomas elásticas en una mesa donde tengas que hacer fuerza, tirar, apretar las paletillas, llevar los hombros atrás, compensar un poco esa postura de estar aquí todo el día. Ya solo eso ya te está fomentando a que compenses un poco todo eso que hablamos, ¿no? A nivel postural. Entonces, esos estímulos musculares repetidos en el tiempo, sin estar grandes tiempos haciendo ejercicio, 1 hora, 2 horas, 3 horas, es una locura. Bueno, habrá profesionales que demanden a lo mejor un poco más de ese tipo de metodologías, esos volúmenes, pero a nivel general, en perfiles generales, perfiles poblacionales un poco pues, de ganar salud, mantenerse en forma, con los patrones básicos de movimiento del cuerpo humano es más que suficiente. Más que suficiente. Empujar. Por ejemplo, coges una garrafa de agua, 5 litros, que sea, ¿no? Vamos a intentar llevarla hacia arriba y volver otra vez hacia abajo. Típico empuje vertical. ¿Cuántas veces en el día nosotros llevamos las manos por encima de los hombros? Muy pocas. Entonces esa musculatura también tiene que demandar, tiene que estimularse. A mí, por ejemplo, me pasó, esto fue hace 2 años, yo había ido al gimnasio, ejercicio, deporte, pádel, baloncesto, lo que sea, ¿no? Digo baloncesto porque entrené 8 años, pero luego no se tiran ni en tiro libre, pero bueno. Hace 2 años decidí apuntarme a un gimnasio con un monitor, que claro, ya no sé cómo llamarle, sin monitor, sin entrenador personal, ya no sé cómo decirle, ¿no? A ver, realmente aquí sí que tengo que dejar claro. O sea que la explicación de 10 minutos que dio Javi, no la has entendido. No. Vale. Pues voy a dejar, con esto ya lo vamos a aclarar antes, ya veréis. Esto va para el Patreon. A partir de ahora se corta el vídeo. Vamos a hacer Patreon. Suscríbanse y paguen. No, vamos a ver. Esto lo tiene que llevar un graduado en ciencias de actividad física y deporte. O sea, yo creo que bueno, la titulación universitaria es importante, como si de repente pues una persona que no ha estudiado medicina te dice que tienes que tomar X dosis de Sintrón. Pues a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Pero si una persona que, digamos, ha estudiado ciencias de la actividad física y deporte, se ha formado bien, tiene unos conocimientos biomecánicos, anatómicos, pues, y de prescripción del ejercicio que son adecuados,
pues tiene que llevarte en ese proceso de monitorización del entrenamiento, ese entrenamiento. No vale cualquier persona. Hay mucho curso de, no, te hago entrenador personal en tan solo un fin de semana. La que tiene más pinta que esto era monitor, ¿no? Normalmente, a ver, hoy en día vamos evolucionando, ¿eh? Ya van apareciendo mucho las figuras de los CAFID, los INEF, antiguamente, ¿no? Que cada vez van apareciendo más estas figuras en los gimnasios, en los centros deportivos, etcétera. Y es verdad que antes había más intrusismo. Sigue habiéndolo, ¿eh? Muchísimo. Y en la fisioterapia también hay mucho intrusismo. Pero es verdad que poco a poco cada vez se va contratando más a esa figura del CAFID, del licenciado graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, y poco a poco ya se van desechando más aquellos que no tienen la titulación, no están formados, etc. O sea que... Ahora es cuando añado el spoiler de que era fisioterapeuta. Me tiro piedras a mi propio tejado. Mira, yo quería resaltar de lo que decía Javi. Cuando yo fui en su centro, por supuesto, el entrenamiento, todo muy bien. Yo noté una importantísima mejoría física. Aunque no se note ahora, yo estaba peor. Yo estaba hecho una mierda. Pero si tuviera que quedarme con una cosa del entrenamiento que hice en el centro de Javi, con Javi, bueno, esto parece más bien No, pero... sí. Un unboxing de Serium, ¿sabes? Un review, Serium review, ¿sabes? Como decir, totalmente. Pero yo me quedo, el mensaje con el que me quedo es la autoconciencia del cuerpo. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Claro, porque Javi y todo su equipo, primero que nada, lo que más me gustaba era, yo iba particularmente con él, pero si Javi no podía una temporada o no podía unos días, yo me quedaba con cualquiera de los otros compañeros que estaban allí y tenían preparado una línea de trabajo para cada persona, de manera individual. Y ellos seguían, o sea, estar con otro era como estar con él. No, bueno, ya yo sé que tú la semana pasada tenías un dolor aquí, vamos a trabajar, estabas haciendo esto, saben las cargas, los rangos de movimiento, saben todas esas cosas. Y eso me encantaba, porque da un aire muy profesional. Y lo otro era eso de cuántas veces levantan las manos al día, sobre tal, vamos a trabajar el director de la columna, que si las posturas, qué tal, y la exposición gradual a las cargas, la exposición gradual a los rangos de movimiento, el trabajo excéntrico y concéntrico, que llega un punto en el que tú vas llegas a unas cargas muy elevadas, pero con una total seguridad. Sí. Y eso lo unimos con lo que estábamos hablando antes de cómo se ha ido esa transición del entrenador de gimnasio al preparador que de verdad está formado. Yo no voy a hablar mal del CrossFit, ni mucho menos, porque además es una actividad física muy, muy práctica y demás, pero en algunos lugares, sobre todo los que no tienen la marca comercial de CrossFit registrada, sino que son cross-training o cosas así un poco más improvisadas, muchas veces pecan de no tener una vigilancia, una monitorización más estrecha, porque han masificado la cantidad de alumnos que tienen y les exponen a lesiones por no vigilar las cargas, no vigilar los rangos y demás. Sí, ahora vamos a dejar que Javi mande un mensaje general, pero aquí haría yo como una división de niveles. Una división de aquel que, bueno, es verdad, ¿no? Quiero decir, alguien que se meta de lleno a un entrenamiento muy profundo, muy quizás más enfocado a un deporte en concreto, o que realmente está haciendo un trabajo muy quizás profundo de su cuerpo, a uno que a lo mejor vaya al gimnasio por mantener como algún tipo de nivel físico y se acabó, ¿no? Que claro, porque te dice, no, tienes que ser consciente de cómo te pones a las cargas, tal, no sé cuánto. Quizás no todo el mundo está preparado para llegar a un nivel de propiocepción tan alto, ¿no? Pero el nivel bajo, que es el que quería comentar yo antes, este fisio con el que estuve yo en su día, es ya el mero hecho de que tú vayas al gimnasio y tú digas y tú sientas que estás apoyando la planta entera del pie, mientras estás haciendo a lo mejor una sentadilla o levantando cualquier tipo de peso. O que cuando estás haciendo oblicuos seas consciente de que estás dando la tensión en el oblicuo que corresponde y no a lo mejor a nivel lumbar. O que cuando estás haciendo una flexión, dónde están las manos, cómo están los codos, o cuando estás haciendo press banca, que los codos en línea, tal. O sea, que tú seas consciente de cómo tienes cada articulación y dónde notas la tensión, ya es lo mínimo que alguien que va al gimnasio debería de saber, sobre todo para lo que decía Javi, ¿no? Claro. No te lesiones, tío. O sea, ten esa mínima preparación para no lesionarte y notar cómo se activa todo. Ese yo creo que sería el nivel
básico. No sé Sí, si Javi, Javi eso quiere decir algo. es fundamental, lo que hablamos antes del glúteo. O sea, no ser capaz de activar un glúteo ya dice mucho, ¿no? De ese perfil de jugar. O sea, es un problema. Un extensor de cadera importantísimo, glúteo, no es capaz de activarse de manera voluntaria. Pues claro, hay que empezar con trabajos muy de conciencia corporal, enseñar a activar a nivel muscular estructuras que a lo mejor antes pues no trabajaban, empezarles a dar algo de estímulo para que empiecen a trabajar. Hay veces que condicionas a una persona a que se mueva simplemente y ya se activa, ¿no? Poniéndole pues, ciertos implementos para que pueda, por ejemplo, a la hora de hacer una bisagra de cadera, pues que toque con la cadera la pared en horizontal y no vaya la cadera hacia la vertical. Intentar condicionarle a esas personas a que esos movimientos que a lo mejor en esa persona saldrían de manera muy natural hacia un determinado eje, un determinado vector, pues tengan que cambiar hacia otro a través de, pues, vamos a poner un churro, por ejemplo, o una pelota entre rodilla y rodilla para neutralizar un poco más las caderas. Ese drop que muchas veces se utiliza y no, es que eso es una barbaridad, porque entonces estás compensando la sentadilla, ¿no? Como estás compensando realmente una sentadilla es cuando tú bajas y llevas la cadera hacia detrás, que eso es un dominante de cadera, una bisagra, ¿no? Entonces, realmente vamos a intentar utilizar esos implementos bien para que esa persona aprenda a moverse, aprenda a activar bien lo que tiene que activar, ¿no? Entonces yo creo que los recursos materiales en la sala de entrenamiento son importantísimos. Es verdad que si lo que buscamos es en personas que tienen pues una situación complicada a la hora de entrenar porque no encuentran el rato, no tienen recursos económicos, todo lo que hablamos antes de esos patrones básicos de movimiento, que por supuesto los trabajaremos en el centro de manera individual, pero lógicamente en casa, pues oye, son importantes y están bien, ¿por qué no? Pero claro, en cada lugar pues nos da juego a trabajar más cosas, con más implementos, menos implementos, pero lo fundamental es que una persona aprenda a moverse. Fíjate qué cosa más sencilla lo que estoy diciendo, aprender a moverse. A los 30, ¿eh? A los 30. Viendo Aprendes a andar a los capacidad 2, pero vas a moverte a los 30. Capacidad coordinativa, el típico ejercicio de tienes que levantar la pierna con la mano contraria a la que va. Y, o sea, no existe esa coordinación. Son cosas, realmente creo que tenemos que cuidar esos aspectos más. O sea, a nivel fuerza, a nivel estabilidad, a nivel coordinación, a nivel cardiorrespiratorio, creo que son pilares que tenemos que cuidar en nuestro cuerpo. Y por desgracia, cada vez hay gente más joven que no los tiene. Esas aptitudes, esas capacidades se van perdiendo y de manera involuntaria hay que hacer algo para que eso no ocurra. Y ahora que mencionas lo de que se pueden hacer en casa, los ejercicios, voy a lanzar aquí una pregunta un poco sensacionalista, ¿vale? Para sonar un poco agresivo. Si yo hago una consulta online, que lo has mencionado antes, con algún fisio, claro, si yo le digo a ChatGPT, oye, hazme una tabla de ejercicios para hacer en casa, peso tanto, mido tanto y me duele ta, 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 ta. Entiendo que habrá una diferencia de hacerlo con ChatGPT a un profesional online, pero ¿tiene algo de credibilidad o de fiabilidad hacer una consulta online con un fisio para algún tema en concreto de dolor muscular? Te lo digo porque, por ejemplo, en Irlanda yo trabajo para una compañía de teletrabajo y sé que ofrecen teleconsultas con fisios. Entonces no sé cuál es el límite exactamente. El límite está en lo que tú puedas, en lo que tú puedas hacer como profesional por ese paciente desde un ordenador. Y las herramientas que tú tienes para poder hacer llegar a ese paciente la información de manera correcta y que él los haga. No puede ser que no haya un diagnóstico. Yo ahí ya sí que te digo que Sí, si yo cojo, te llamo, te digo, Javi, hacemos videollamada. Me duele aquí, ¿qué hago? es muy atrevido. Creo que es que a lo mejor un 90% de los casos van bien, pero el 10% igual a lo mejor la puedes liar. Hay que tener cuidado con eso, porque esto tratamos con pacientes, que al final no... Tú te aventurarías en caso de que tengas un diagnóstico Si es previo, un ¿no? razonamiento clínico básico de no típico, tengo un hijo de 1 año, no paro de cargarlo, me ha empezado a molestar el hombro, el típico dolor que aparece pues en la rotación interna y un poquito en la separación, que dices que, bueno, pues si tú intentas tú ya buscar esos puntos que, vale, me cuadra que sea una tendinopatía el supraespinoso o del infraespinoso, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, encaja. Pero ya cuando es una persona a la que el dolor
no entiendes muy bien el dolor que tiene, no entiendes muy bien cuál ha podido ser el mecanismo lesional, no entiendes esos antecedentes que te cuenta que han podido causar ese dolor, yo ahí sí que recomendaría pues la visita a un especialista de manera presencial. Primero médico, entiendo, ¿no? Y luego ya, pues si en el caso de que necesites a fisioterapia, fisioterápico. Em, Nosotros tuvimos el caso en el centro de un chico que no voy a decir nombre, lógicamente, pero bueno, pues el chico debutó con un bulto en la cara externa de la rodilla y bueno, pues no sabía muy bien qué era. Otros profesionales pues pues trataron se atrevió a tratar la rodilla. Al final no había un diagnóstico claro de lo que había ahí. Y fue cuando, oye, pues yo recomendé que se derivara al chico a un especialista médico, con la mala suerte de que lo que había ahí pues era muy serio, un sarcoma. Claro, o sea, eso en una pantalla de ordenador, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo decides tú desde una pantalla de un ordenador que esto es hacia este lado o es hacia este otro? Seguramente el ejercicio no haya venido mal, o sí, o el diagnóstico fue muy rápido. La verdad es que todo fue bastante fluido en el sentido y se supo enseguida lo que era y pues tratamiento y lo consecuente, ¿no? Pero, joder, creo que cuando tratas con una persona que no puedes tener esa... Bueno, pero no, Estoy al lado. no creo que todo el mundo vaya a hablar con la sensatez y la prudencia y la moralidad de Javi, y muchos dirán, mira, pasó mi consulta. Sí, gano mis 60 euros o 50 euros y, oye, y ya si luego es algo, pues mira, que es que yo no lo había visto, ¿no? Bueno, sí, a ver, esto pasa en todas las especialidades, pero por ejemplo, razonamiento clínico básico, vale, bien, te lo compro, es posible hacerlo y creo que da juego a muchas cosas la fisioterapia online. Creo que una persona puede entender un ejercicio si tú lo explicas de manera correcta face to face, o puedes mandarle un protocolo de ejercicios y que lo vaya reproduciendo en el tiempo y poder ver la evolución sin ningún problema. De hecho, pues las videoconsultas son de control muchas veces. Dices, bueno, primera valoración, cuéntame, intervenida de ligamento cruzado anterior más menisco interno, rotura en asa de cubo, sutura, me han operado tal día, he estado haciendo rehabilitación un mes, no termino de ganar bien la flexión, me duele mucho por las mañanas, tengo rigidez sobre todo en la extensión cuando acaba el día. Bueno, intentar recopilar toda esa información tú desde casa y con todo eso que te cuenta, con el tiempo y con la evolución que tiene desde la operación, pues ya ver un poco cómo encajas ese protocolo. Es cierto que los primeros meses son muy críticos y que sí que es importante hacer ese trabajo de activación, movilidad correctamente, respetar la fase de descarga si hay algo de menisco, etcétera, y entender que es un proceso donde hay que ser un poco precavidos y ir con pies de plomo. Pero es verdad que sí que hay ciertos aspectos que se pueden trabajar sin problema, guiado por un profesional, vía telemática, sin... Igual, mensajito a la población en general. También hay que coger un poco de autoconciencia y un poco de educación sanitaria y ser conscientes de que tampoco puedes pretender pedir una consulta online con un profesional, ya no solamente de fisio, ni rehabilitador, ni trauma, de médico en general, pretendiendo que por una videollamada se os quizás dé toda la atención que vosotros pensáis que se os puede dar, que muchas veces las expectativas juegan una mala pasada, sobre todo al paciente. A nosotros al final tenemos que esa expectativa cuadrarla en un sitio y decir, oye, no podemos hacer esto, tenemos que ir a tal o lo que sea, ¿no? Pero que la población también tenga esa conciencia sanitaria y de educación de decir, no puedo pretender que un bulto en la pierna, a lo mejor, siguiendo este ejemplo, me lo resuelvan como una videoconsulta, ¿no? Sí, efectivamente. Y al final hay que, hay que tener un poco de cabeza, o sea, como paciente y como profesional, las dos cosas. ¿Qué tienes que ofrecerle ahí? Sí, hablando de rodillas, hemos hablado de muchos tipos de patologías y pacientes, y el paciente de alto perfil deportivo, el de alto rendimiento, porque en tu centro he visto de algún club deportivo de acá, importante, he visto gente, ¿cómo se maneja ese paciente? ¿Qué le ofreces a él? Una persona deportista de alto rendimiento o no de alto rendimiento, lógicamente hay que saber en qué momento de la temporada está. Si es un momento de pretemporada, si es un momento dentro de lo que es la temporada, que viene porque quiere trabajar, pues dar un salto de calidad a su trabajo de fuerza complementario, ¿no?
en función de todo eso y con los objetivos que ese deportista persigue, que yo creo que es importante que él también te los diga, para que tener en cuenta cuáles son las metas que tenemos que alcanzar, realistas, lógicamente, ¿no? Porque tenemos siempre muy poquito tiempo, pero es un perfil que hay que tener mucho en cuenta el contexto en el que está y la situación y la etapa y la fase en la que está. Es decir, una persona que viene en pretemporada, probablemente podamos meterle más carga, podamos meter más volumen de trabajo, podemos exponernos a más variedad de estímulos, digamos, asumiendo más riesgo, que no lo hay, me refiero, asumiendo más riesgo que a lo mejor en temporada, porque en temporada tiene su competición el fin de semana, encima tiene que viajar muchas horas de autobús o de lo que sea, luego tiene 4 entrenamientos a la semana, encima está viviendo contigo porque cree que la preparación física complementaria llevada a cabo de manera individual pues tiene mucha calidad y entonces va a lograr ganar esa fuerza que él busca o esa velocidad que él busca, esa potencia. Entonces yo creo que hay que tener mucho en cuenta esa base, ¿no? en la que estamos, ese contexto en el que estamos. Por ejemplo, una persona, un tenista que viene, que compite bastante, tiene bastante torneo, que entrena mucho también entre semana, perfil joven que va primero de bachillerato, segundo de bachillerato, pues lógicamente hay que tener en cuenta que esa persona ya de base está sometiéndose a gestos y mecánicas muy continuas, muy repetidas en su día a día, en su entrenamiento y competición, pues que hay que complementarlas y compensarlas con otras cosas. Ese trabajo de fuerza, ¿no? Vamos a pensar que a lo mejor hay que distribuirle bien cargas cadena anterior-posterior. Típica sentadilla, goblet con carga adelante. Tiempos excéntricos lentos, subida fuerte, rápida, trabajo pliométrico complementario, ese pie reactivo, ese stiffness, esa capacidad de recepcionar bien de manera analítica, esa capacidad de hacer fuerza, por ejemplo, desde esa extensión de cadera en suelo, o sea, intentar buscar ese complemento, ese trabajo compensatorio también, a su vez, ¿no? Pero que esto es lo más difícil, digamos que buscando esa dosis que no le repercuta negativamente en su rendimiento. Lo más difícil yo creo que está aquí, en el periodo pericompeticional, digamos. Claro. O lo que conocemos como la dosis mínima efectiva, por ejemplo, de ejercicio en población salud, pues al revés en el alto rendimiento. ¿Qué dosis nos tenemos que quedar? Porque ahí es más fácil pasarse, porque está metiéndole mucho más volumen, mucha más intensidad a la sesión, que lógicamente a un perfil que va pues, a ganar fuerza, quiere ganar salud, quiere tener su equilibrio, tiene su... Quedó buenos contrastes, me ha gustado bien, bien. Si el que está viendo esto ya no está convencido que tiene que ir a serie, tú aquí, ya esto lo teníamos preparado. Hoy, Alberto se compromete a iniciar con Javi un reto de cambio físico como Ibai de 1 año. ¿Te imaginas? Hace una velada aquí entre hospitales. Nos reventamos tú y yo la cara. Ni de coña. Quería ir cerrando, Javi, pero hay un tema que tenía guardado para el final. Uf, yo tengo... ¿Tienes Adelante. Hay uno que yo creo que puede dar mucha conversación, quizás, que es el tema de la... ¿Lo hacemos al mismo tiempo? A ver si coincidimos. Venga. 1, 2, Kama Sutra. Mentira. No, Bueno, digo por el tema de la acupuntura, quiropráctico. ok, alright, sí. Yo iba a eso. Va charlatanes, barra... Si es que la estaba esperando. acupuntura, los, ¿cómo se llaman estos que se chupan, que te dejan Las ventosas. Las ventosas. Que hayas dicho eso después de Kama Sutra me ha rayado un poco, la verdad. Eso es un tema serio, ¿eh? Porque antes has defendido mucho el tema de estudios universitarios y tal, pero no. Los quiroprácticos tienen estudios, ¿no? Entiendo. Hay un título universitario, ¿no? No. ¿No hay título universitario? Quiropráctico universitario. Otra cosa es que haya algún titulado universitario enfocado en la fisioterapia o en ciencias del deporte que haya decidido aplicar la quiropráctica. Pero en principio ni tiene evidencia científica, ni está respaldado absolutamente por ningún colegio de profesionales. Y yo creo que creo que no hay nadie que como el colegio de fisioterapeutas o el colegio de médicos que ampare a esos profesionales. Creo, a lo mejor sí. Que nos dejen en los comentarios. ¿Hay un real colegio de quiroprácticos?
Lo mismo pasa con terapias, bueno, un poco chamánicas, pues tipo utilizar las velas para tratar una zona, un tejido muscular, eh, las ventosas para el tema del tratamiento de la musculatura. Bueno, pues está en controversia, no tiene ninguna evidencia. Cuando las Olimpiadas siempre ves sobre todo a los nadadores, ¿no? Que tienen toda la espalda llena de las típicas huellas moradas. De que han estado ahí las ventosas haciendo Todas trabajo. las ventosas. Yo tengo mi opinión, lógicamente tengo mis armas como fisioterapeuta y mi opinión también de por qué eso no tiene un efecto más que probablemente placebo en muchas personas. No tiene ningún respaldo científico. No sé, tú ahora mismo haces una búsqueda exhaustiva en PubMed y no te vas a encontrar prácticamente ningún estudio que refleje que eso tiene vamos, ¿Te ha ido alguna vez un beneficio. que haya ido a un quiropráctico previamente y te haya Sí. dicho, me ha ido fatal? He tenido casos de gente que ha venido con más dolor todavía, después de una manipulación osteopática o un quiropráctico. Si conseguimos hay quiroprácticos en Salamanca, no lo sé, ahora lo voy a decir, algunos, ¿verdad? Si conseguimos a uno de estos, un quiropráctico, tú vendrías aquí a un debate. Esto sería, bueno, me encanta. ¿Sabes? Sí, yo sin problema. Uno de chupones, el otro de las agujas, y aquí, Hasta que sea el quiropráctico de los chupones. enamorada. Es que se especializan en cosas, joder. Y hay hay quiroprácticos de perros. ¿No has visto los vídeos que cosen a los perros y le dan el cuello y ahí? Pulan el cuello y las patas les tiran. O sea, tú eso lo ves peligroso. Yo creo que sí es peligroso, sobre todo porque hay que tener unos conocimientos clínicos, patológicos y de anatomía y biomecánicos que hay mucha gente que practica ese tipo de manipulación no los tiene. Y lo siento mucho, eso es así. Ahora se me echarán encima muchísimo. Pero es que hay muchos perfiles que practican la osteopatía, manipulaciones osteopáticas, que sí que tienen también conocimientos anatómicos, biomecánicos, saben de patología, etcétera. O sea, que es que luego también hay un sentimiento un poco encontrado en ese sentido, porque hay mucho fisio que también es osteópata. Pues, tú, quiropráctico, que te has sentido herido, que tu ego está destrozado en este momento y quieres poner hate aquí en los comentarios, escríbenos, que hacemos el debate. Y voy a dejar hate, escríbenos. En ese capítulo sabemos cómo. A ver si voy a tener que hacer una búsqueda de 20.000 artículos científicos. Ya recibimos una Entonces, carta del Real Colegio de yo voy a- Quiroprácticos. Oye, que sí existe. Voy a hacer como en el Congreso de los Diputados. Me voy a llevar la impresora, voy a empezar a imprimir y venga, tómalos. Mira, esto, Padme. Es que la cosa es que en redes se consume mucho este contenido porque yo creo que es muy viral, ¿no? El crujidito, uy, qué bien me he quedado, Sí, se es hace muy viral. Ay, O qué sea, bien, qué placentero, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? No te dejaría convencer por algún crujidito. Esto es muy, tío, esto me herencia. Yo no lo probaría en la vida, pero es que hay algunos que son muy exagerados. O sea, yo he llegado a ver uno, y esto te pasaré el vídeo que lo veas. ¿Pero llevaba el macarrón aquí o no? No. Este tío tumbaba a los pacientes boca abajo y le cogía la rodilla y la tiraba para detrás, pero nivel como una flexión hiper extrema, que yo creo que se carga algo ahí. O sea, yo creo que le rompe algún ligamento. Yo es que al final creo que son manipulaciones muy agresivas, como muy balísticas y no sé qué sentido puede tener eso en un paciente, hacérselo a un paciente. Es que todavía, yo hay veces que de verdad que hago un acto de empatía y digo, joder, ¿por qué pueden pensar que eso puede llegar a venir bien a un paciente? ¿Qué fundamento puede tener eso? Yo creo que la desesperación quizás. A lo mejor hay personas que tienen dolores crónicos que ya Claro. han probado de todo y nada, que bueno, que eso Que pasa. no ha tenido suerte con los especialistas a los que ha ido y ya la única salvación es ir a un osteópata a que le hagan la típica manipulación de a ver si me cruje. Claro. Pues bueno, El vale, típico bien. paciente de unidad del dolor que ya está con parches y todo demás, a lo mejor dice, yo mira, no pierdo nada, me meto ahí a ver. Pues no mejoro, Claro, ya. claro. Bueno, a ver, sí, está Yo solo claro me que lo dejaría hacer si voy a 60 fisios médicos, te fallaría, y es un señor anciano de 90 años en China, Sí, que te guiña los ojos derechos y que se te van todos los dolores, ¿no? estás como así con un bastón y estamos como un lugar lleno de bambús en un templo y yo Que digo, cuando te va a tocar el hombro se pone el cielo nublado. o sea, como un Yoda. Ahí sería que, joder, este tío dijo que me cruja la espalda. Sí, yo también. Y luego, luego están los,
Hombre, si viene Yoda, yo lo que quieran. Todas nuestras entrevistas comienzan como muy serias y terminan de esta manera. Luego están los otros que tienen, hay como unos mapas, ¿no? De los pies que tienen como cuadros y zonas. Si aprietas aquí, Ah, los como puntos de chakra, ¿no? Como a los Goku, los puntos ki y cosas así, ¿no? tú estás soltando toda la terminología asiática que se te viene a la mente. Chakra. Chakra, ki. Se supone que la acupuntura pincha esos puntos, ¿no? Pero yo me voy a lanzar un triple aquí, creo que me voy a mojar muchísimo, pero yo creo que hay un estudio que sí hablaba de que de todas estas cosas en algunos contextos, la acupuntura, no sé qué, mira, Yo ahí tiene ya un no. triple, pero A más ver, al versional, final esto es como todo. O sea, el placebo es maravilloso. Y si una persona tiene un convencimiento altísimo de que eso le va a ir fenomenal, pues le va a ir bien. Le va a ir bien, seguro. O sea, independientemente de que PubMed o la muestra de un estudio científico, un metaanálisis, lo que sea, pues te diga que no. no deja de ser una herramienta terapéutica lo del placebo. Igual Una mi herramienta. abuela estuvo muy feliz por años echándole agua a una planta de plástico y bien. Bien, no, joder, ¿cómo le dices tú a la abuela que tiene 3 años ahí, tu abuela de 90 años? No, abuela, joder, la pie, qué bella está la planta, la tengo cuidadita. Eres feliz. ¿Sí o no? Y vaya ejemplo, tío, no me lo esperaba. Pero ahí Chute de sustancias químicas ahí que se generan que yo creo que ya nosotros ya podemos pensar que la sentadilla va a hacer que ese dolor le baje en el tiempo, pero como Se ha tenga claro mencionado que en los últimos 10 minutos, se ha mencionado 3 o 4 veces PubMed. El que no sea del mundo sanitario, que se pregunte qué es, que entre a pubmed.org o por no sé cuál es la página, la ponemos el enlace, que es donde cualquier persona sensata tendría que entrar a buscar evidencia cuando vea cosas como el video de Marina Yers, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Búscalo en Google. Búscalo en Google. la tierra es plana, La tierra plana, lo de Jordi nos Wild. están como dicen ahora A los chemtrails. los chemtrails, que nos están Eso tiene aseando, años. ¿no? Eso tiene años lo de los chemtrails. Entonces, para ti los de los chupones son los chemtrails Y del son los mundo de la chemtrails piscina. de la fisio, vamos, ¿verdad? Eso, vamos, tengo por descontado. La ecografía en fisio. Claro, ese tema me toca a mí de lleno. Ya sabéis, Ecositas, la otra red social. Utilizan la eco en fisio. Nosotros no utilizamos la ecografía en fisioterapia, en el centro en el que estamos. Hay muchos centros que cada vez tienen cada vez más ecógrafo, lo utilizan para evaluación de la lesión y también para la evaluación de la progresión de esa lesión. Por ejemplo, una persona que viene con una tendinopatía, ¿en qué estado está ese tendón? ¿Cómo va evolucionando con la aplicación del ejercicio? Si hay a lo mejor una aplicación de la terapia a través de la electrólisis percutánea, ¿cómo va ese tendón, ¿no? Si va ganando fuerza, si está menos engrosado. Luego también para lesiones musculares, podemos ver el estado de la cicatriz, para las lesiones meniscales, bueno, pues la verdad que hay incluso a nivel óseo también, bueno, bien sabes que es importante. Una fractura que digas, una lesión esguince de tobillo, que viene a la consulta lo típico, creo que me he torcido el tobillo y me he hecho un esguince. Y luego a lo mejor con el ecógrafo ves que no solo hay un esguince de tobillo, sino que puede haber una lesión ósea, ¿no? Pues bueno, pues también es importante. Yo creo que es una herramienta más que con buen conocimiento y con buena formación puede utilizarse. Abstenerse de todos aquellos que no entienden de ecografía. Yo por lo menos no lo aplico porque no estoy formado en ello a día de hoy y creo que sería muy atrevido coger de repente, comprarte un ecógrafo y decir, a ver cómo está esto, y ahí hay una lesión muscular en la inserción. No, o sea, no. Hay que formarse bien, hay que entender bien la ecografía y sobre todo porque volvemos a lo anterior. O sea, estamos tratando con personas y esas personas merecen el buen razonamiento clínico, el buen diagnóstico y si no hay diagnóstico, pues que vaya a un especialista, le valoren y luego ya Claro, lo nosotros. utilizarían más como un seguimiento y una evaluación, pero no daría diagnóstico con No, la... yo creo que ni además nunca. Y a nivel terapéutico, no voy a decir infiltrar, por ejemplo, una articulación, pero a lo mejor que veas un tenis leg y quieras bueno, drenar el tenis leg, a lo mejor tampoco. Más de seguimiento. No lo haría. Yo ahí personalmente derivaría, sin duda. O sea, creo que al final toda una técnica invasiva, una técnica que seguramente haya alguien mejor formado en ese aspecto que pueda drenarlo sin ningún riesgo, además sabiendo dónde está yendo a nivel muscular, a nivel miotendinoso y yo creo que
Yo creo que eso es lo que hablamos antes. Zapatero a sus zapatos. Zapatero a sus zapatos y que todos tenemos conocimientos hasta cierto punto. Hay que saber dónde está nuestro techo. Igual que es bueno saber lo que tienes que hacer, también es bueno saber lo que no tienes que hacer. Es importantísimo. Y eso es algo que creo que hace falta mucho en nuestra profesión. Creo que la profesión sanitaria hay ahí como una especie de abarco todo lo que pueda. Bueno, vosotros, gracias a las especialidades, pues es verdad que siempre os acotáis un poquito más a lo que exige vuestra especialidad. Pero, por ejemplo, la fisio es que no hay fin. Es decir, drenaje linfático manual en un oncológico, tratamiento de una lesión, de un lesionado neurológico, tratamiento de suelo pélvico. Claro, o sea, al final tú no puedes saber tanto de tantas cosas, ni a nivel anatómico, ni a nivel patológico. O sea, tienes que intentar, yo creo, centrarte en lo que sabes. Por eso, para eso están las especialidades que en un futuro, y volveremos a este podcast cuando eso ocurra, en un futuro estoy seguro que la fisio va a centrarse en centro de fisioterapia traumatológica, centro de fisioterapia neurológica, algún centro ya hay así, centro de fisioterapia de suelo pélvico. Javi, ¿cuántos likes nos pides en el vídeo para que vuelvas? Millón del no. Bueno, más o menos en cuántos Pues quítate la ropa. en cuántos likes estamos de media, más o menos. ¿Dos? No sé. ¿1? No sé. Claro, 2 y uno que se arrepiente y lo quita. eso mi mamá, que no le da bien, ¿no? Con 100 likes vuelves. 100 likes, por supuesto. Perfecto. Con 100 likes, Javi va a volver aquí con algún quiropráctico y vamos aquí debate. Vamos a hacer como lo de como Javier Santolaya y los terraplanistas, pero aquí vamos a hacer en plan moderadores, muy neutrales, si se puede. Chupones versus ciencia de verdad. Ve, ya empezamos. Claro que siempre vamos a ser neutrales, chupones versus ciencia, pero somos neutrales. La farsa de los chupones versus la verdad. Ahora bien, hay que decantarse por lo Me encanta. lógico. Nos despedimos. Nos despedimos. Que bueno, pues que muchísimas gracias. Que sois unos fenómenos, que esto va a ir de cine y que sacadme bien en el podcast y cortadme. Me tenéis que cortar ahí los dejes, ¿verdad? Perfecto. Si nosotros le decimos a los editores que nos saquen bien, nos van a poner su cara. Parece bien. ¿Te imaginas que en el próximo podcast tienes con la camiseta con la cara de Javi? ¿Sí? Fisio con Javi. Lo veo, ¿eh? ¡Oh! Para el del debate, ¿no? Vale, va. Sí. Neutral. Mira, también el biográfico. Se sienta, se va. Esto, Si vale, algún aquí no. se sienta, se va. Mira, ya los editores nos están apagando las luces. Sí, se ha apagado todo ya. Se acabó la batería. Eso fue todo por hoy. Buena guardia. Chao, chao. Chao.